Hoy en Hablemos de Negocios vamos a abordar un factor clave para el éxito, la productividad y sobre todo para el bienestar dentro de cualquier organización. Vamos a hablar de el jefe. ¿Por qué se ríe, Johnny? Porque, buenas tardes a todos. Feliz y emocionado y contento de estar aquí. No me dejaste terminar la introducción, pero vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se ríe cuando digo vamos a hablar de el jefe? Me río porque el jefe es la columna vertebral de las relaciones humanas dentro de las organizaciones. Bueno, así es. Bueno, y vamos a hablar de esta figura, de la importancia que tiene, porque a veces nos centramos mucho en la estrategia, en los números, en las estadísticas, en el producto, en el marketing, pero a veces también olvidamos que la experiencia diaria de un colaborador, su compromiso, su bienestar, sus decisiones también de quedarse o irse de la empresa, se resumen en gran medida por esa relación que tiene con su jefe o con su superior directo. Por eso hoy el tema que Johnny Fayad ha sugerido es el privilegio de tener un buen jefe. Así es. Y esto parte de una historia personal, ¿verdad, Johnny? Cuéntanos. Así es. ¿Y por qué se llama el privilegio de tener un buen jefe? Porque realmente es un privilegio tener un buen jefe. Porque en la práctica real, la gran mayoría de los jefes no han sido educados para ser buenos jefes. Y eso realmente toma las organizaciones y las voltea en negativo en términos de productividad y de alegría de las personas. Nunca he podido entender por qué razón un jefe o una persona que haga de jefe puede ser un mal jefe y en su vida práctica puede ser una buena persona. Nunca he podido entender eso. No he entendido. Jamás. Que tenga uno dos fases en la vida que sean casi que en muchos casos hasta opuestas. Claro, pero uno puede ser buena persona, pero no está formada para ser líder. Puede ser, lo que ocurre es... Capacidades, no sé, para eso están los test de personalidad, ¿no? Es verdad, pero digamos, el liderazgo se trata de ser buena persona fundamentalmente. No de ser una madre o de ser alguien paternalista, no. Exigencia y humanidad al mismo nivel. Pero bueno, el privilegio de tener un buen jefe realmente es maravilloso. Esto, un amigo que es el gerente de un club social aquí en la comarca, como digo yo, me comenta en una reunión que coincidimos en un evento y estuvimos ahí sentados un tiempo importante y me habló del privilegio de tener un buen jefe de manera espontánea y me habló de su jefe. Y me decía, hombre, realmente es un privilegio trabajar con una persona así. 15 años llevo trabajando con él. Él es el presidente de la junta directiva de este jefe. Y el amigo es el gerente de este club social. Y el hombre dice cosas tan buenas de ese jefe que yo dije, hey, esto me parece poco usual. Voy a hacer un episodio en mi podcast porque es lo que yo considero realmente como las muy buenas características de un buen jefe. Johnny, se dice popularmente, como dicho, como algo chistoso, como algo serio también puede ser, que la gente no renuncia a su trabajo, sino que renuncia a su jefe. Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees de eso? Imagínate que la peor experiencia de una persona es tener un mal jefe. ¿Qué es un mal jefe? Es todo lo opuesto a un buen jefe por definición, digamos, básica, pero me gusta hablar más en positivo que es un buen jefe. Y por ejemplo, en este caso, la historia dice que este buen jefe es una persona que tiene tremendo enfoque, vive enfocada en los objetivos, simple, es decir, es alguien que hace 2 o 3 objetivos al año grandes, no se mete en los objetivos operativos, lo cual también es perfecto porque deja a la gente trabajar de las áreas operativas, porque si tú contratas a gente que sabe hacer algo, déjalos hacerlo. Pero hay gente que se mete en la microgerencia, no. Entonces esto es maravilloso. Primero, un enfoque muy claro con pocos objetivos. Segundo, el hombre como tiene más de 70 años, el hombre no usa mucho el celular como herramienta digital o una tablet, sino que usa cuadernos.
Y entonces en sus cuadernos anota todo por temas. Ejemplo, la estrategia de la compañía es un tema. Otro tema son las finanzas del negocio. Otro tema son los empleados. Otro tema es la infraestructura, en fin. Entonces el Como un hombre, cuaderno 5 materias, algo así. tal cual. De hecho, esta persona, si algún detalle quiere que le regalen, son cuadernos. Y eso me parece una tremenda herramienta desde el punto de vista de el enfoque. Las nuevas generaciones tendrán tablets y tendrán celulares para hacer las carpetas, pero este lo hace en cuadernos. Pero más allá de la herramienta, lo importante es que no se desvía de los 2 o 3 grandes objetivos que definieron desde el principio. Y esto le genera una exigencia importante al equipo de la ejecución, porque cuando tú cada vez estás enfocado en tu objetivo, sabes que el resto del equipo debe alinearse a ese objetivo y por lo tanto las actividades deben apuntarle a este. Entonces esa es una razón. Otra razón buenísima por la cual este jefe es un privilegio tenerlo es porque además está genuinamente preocupado por la gente del negocio. Desde los temas de infraestructura, la puerta del baño de los empleados de la compañía está dañada, él la manda a arreglar y él está pendiente de ese tipo de cosas, Digamos, del bienestar. del bienestar, Ok. del bienestar de los empleados en todo sentido. También en los temas de salud, también en los temas de pensión, también en los temas de formalizar la educación de esas personas y promueve toda suerte de cursos y acceso a la educación desde las capacidades que tiene la compañía. O sea, es genuino el interés por el otro. Bueno, es un ejemplo de cómo el buen liderazgo se convierte definitivamente en una herramienta, en una estrategia para la retención del talento humano. Claro, porque el compromiso ahí, como digo yo, no es el 100%, el compromiso es el 120%, porque esta persona no es una persona de imposiciones, sino de consensos. Entonces no toma una sola decisión de manera autoritaria. Siempre está con el gerente de la empresa, hablando con él para tomar la mejor decisión posible e involucra a los que pudieran tener impacto esa decisión para escucharle su punto de vista. Acto seguido, otra de las características de este buen jefe es que es un tremendo escucha. Tiene esa capacidad de escuchar activamente, mirando a los ojos al otro, parafraseando y construyendo sobre lo que el otro dice. Bueno, podríamos entonces, Johnny, establecer las diferencias entre un jefe o un líder versus liderazgo, jefatura. ¿Cómo lo ves? Yo después de tanto tiempo de estar estudiando este tema, llegué a la conclusión que eso es un tema más semántico que cualquier otro. Seguramente muchos autores, por buscar, digo yo, un show market, dicen, hombre, jefe y líder son distintos. Para mí son iguales desde el punto de vista del concepto de liderazgo. O te llamas jefe o te llamas líder. ¿Por qué? Porque al final del día tienes gente a cargo. Ahora, cómo te comportas tú, vas a tener una buena jefatura o una mala jefatura, o vas a tener un buen líder o un mal líder. Entonces, para mí son sinónimos. No me gusta estar complicando el lenguaje con cosas que para mí son absolutamente homónimas. ¿Qué diferencia hay entre un buen jefe y un buen líder? Casi que ninguna, por no decirte que ninguna. Un buen jefe tiene visión de largo plazo, un líder también, que es lo que hoy día, lo que pasa es que nos han hecho creer que un jefe es un capataz y un líder no lo es. Pero el capataz o el autoritario tiene gente a cargo, influye sobre los individuos y tiene una forma de liderar basada en el miedo. En cambio, el buen jefe también tiene influencia, pero su forma de liderar no está basada en el miedo, está basada en el consenso para buscar las mejores decisiones, como es este caso que estamos comentando. Y en ese orden hablemos de, digamos, resumamos un poco las capacidades o las habilidades que debe tener un buen jefe o un buen líder. Ok, son muchas, pero transversales para mi gusto. O sea, primero te voy a decir algo, está mandado a recoger ese concepto que un buen líder tiene que ser un excelente comunicador,
Porque hay gente introvertida que es un excelente jefe. Ujú. Y hay gente extrovertida que es un mal jefe. Entonces, la comunicación no va en la introversión o extroversión, sino en la manera como te comunicas con la gente. Si eres claro y lo haces en debida forma. Entonces, una característica importante es que tengas enfoque. Ese es uno, claro, y no te desvíes. Dos, una capacidad de escucha tremenda, pero interesado en construir con el otro. Tres, tomar decisiones en conjunto, en consenso. Cuatro, preocuparte genuinamente por los individuos, por el ser y no solo por el hacer. Yo creo que con esas cuatro ahora mismo nos podemos ir quedando. Bueno, tú hablabas de dos componentes claves y lo empezaste con eso. Un jefe, debes hablar del concepto de jefe desde la concepción humanista. Y exigente. Hablemos de estos dos. Digamos, la combinación perfecta es un jefe que se preocupe genuinamente por el individuo, por su familia, por su estado, por que respete la dignidad de los individuos y que al mismo tiempo sea exigente, pero esa exigencia no va en función de yo mando y tú obedeces, sino la exigencia va en función de los indicadores. Es decir, tenemos esta meta, este es el objetivo, vamos a construir en conjunto cómo llegamos al objetivo. Esa es la exigencia. No es llamar por teléfono a una persona y hablarle mal y por qué no viniste a trabajar o tener el control de la actividad propiamente dicha. Por ejemplo, cuando hay un error, llamar a la persona y decirle, hey, mira, qué mediocridad la que ustedes tienen al haber cometido este error. Eso es muy malo. Mientras que si tú llamas a alguien y le dices, mira, vi este error en la operación, ¿qué pasó y en qué podemos mejorar? Vamos a buscar la causa. Porque tú no vas a estar despidiendo a la gente por ese tipo de cosas porque no tendrías compañía, porque dime quién no ha cometido errores. Entonces, venía en el ascensor esta mañana y unas personas en el ascensor estaban hablando de un jefe que vive en Bogotá. Y dijo, una de ellas dijo, mira, nuestra jefe está aquí en Barranquilla y todo el mundo está así, con la expresión esa de Como las de manos, monstruo. como de monstruo, de las manos tensionadas. Y yo pensaba y decía, Dios mío, a mí jamás me gustaría que alguien de mi equipo se expresara así de mí. O sea, ¿qué sentido tiene hablar así de un jefe cuando tu jefe debe estar orientado a desarrollarte como individuo, a buscar consensos? Qué distinto es decir, hey, nuestro jefe está aquí, qué chévere, vamos a aprovechar para ver cómo construimos con él más cosas dentro de la oficina. ¿Por qué no se puede decir eso? En la gran mayoría de los casos, porque las personas se dejan llevar por el ego de un poder prestado. Johnny, bueno, hablamos desde el lado, desde el punto de vista de los jefes, ¿verdad? Conociendo a esta figura. Pero, ¿qué podrías decirle a los colaboradores, aquellos que tienen un mal jefe? Una persona con la que no se puede conversar, con la que no se puede dialogar, una persona que definitivamente está pensando solo en las metas, en las metas, en las metas, en lo productivo, en los resultados, y no en conocer qué hay detrás, qué hay más allá, en darse la oportunidad de observar, de escuchar, de hablar con el colaborador. Yo creo que hay tres ¿Qué pasa en esa opciones. situación? La primera opción es, si a ti te están pagando muy bien, que te importa más el sueldo, el salario, que la dignidad tuya, pues te vas a quedar. Si tú en tu dignidad y respeto en tu concepción sabes que están faltándote a esos valores tan relevantes, empieza a buscar trabajo, aún por un poco de menos plata. ¿Ves? Y la tercera opción, que es una combinación de la primera, es te quedas por miedo, no solo por plata, sino te quedas por miedo con un perfil súper bajo y es hacer lo mínimo de lo que te piden. Es decir, en un nivel de mediocridad tal que vas a terminar siendo alguien absolutamente pasivo dentro de la organización, con lo cual tu visibilidad es cero y tu nivel de crecimiento es cero. Entonces, tres opciones. Uno, te pagan tan bien que eres capaz de reemplazar la plata por tus valores. Segundo,
Si tus valores para ti son lo más importante, que es lo que yo sugeriría, busca trabajo para que te vayas lo más rápido posible. Y lo tercero es que si te pagan bien o no, pero te da miedo salirte porque de pronto consideras que no tienes otra oportunidad laboral en otro lado, vas a ser un mediocre de tiempo completo. Bueno, esos son escenarios que uno definitivamente lo pone en encrucijada. Cualquiera de los tres siempre toma trabajo decidirse. Son difíciles. Son difíciles, son escenarios difíciles. Y eso alimenta a los malos jefes. O sea, si no tomas la decisión, alimentan los malos jefes. Porque dice, bueno, ¿y la gente por qué no se va? No se van por miedo. Pero cuando vas a mirar los niveles de productividad en el mediano plazo son muy bajos para esa compañía. Y la rotación puede ser muy alta y otra vez formar personal. Es un costo también que se asume, ¿no? Desde esa. Es el mayor costo el de la rotación. Es el costo más horrible que hay, porque es el reaprendizaje de la compañía. Claro. Pero fíjate, en los cargos más bajos de la pirámide, la rotación tiende a ser más alta que en los cargos más altos de la pirámide. Sí. La razón, el miedo de que alguien se salga porque gana más plata, entonces piensa que no va a conseguir esa plata que se gana en otro lado. Entonces se queda allí dando lo mínimo posible. Y eso para mí daña el corazón. Claro. Bueno, Johnny, hay algo que también es relevante en esto y son los nuevos jefes, aquellas personas que ascienden a estos cargos directivos y que quizás no están bueno, como dices tú, no, muchos no están formados para esto, pero llegan a estas posiciones de poder y no lo saben gestionar. Yo lo que siempre digo, y se lo digo a mis hijos también que van creciendo laboralmente, es fórmate. O sea, está bien que haya personas que tienen una educación en su casa que a veces los puede llevar a ser buenos jefes o buenos líderes en teoría, pero nunca es suficiente hasta que no te formes durante tu puesto de trabajo. ¿Y qué es formarse? ¿De manera formal o no formal? Volvemos otra vez a lo relevante de la lectura, de ver videos de contenido, de tomar cursos, de meterte en una universidad, en fin. Fórmate, porque si no te formas, la capacidad de autocriticarte no va a existir y no hay crecimiento sin dolor. Entonces, la autocrítica es una de las mayores virtudes de un buen jefe. Solo si se forma. Pero si no está formado, ¿qué se va a autocriticar? Porque el miedo también es una opción. Entonces, a lo mejor tiene resultados en el corto plazo. Entonces, los nuevos jefes, hey, por favor, fórmate. Pienso mucho en los emprendedores. Siempre le dedicamos este espacio también para ellos que están en proceso de formación, que están abriendo sus negocios, que están empezando este camino de liderazgo, asumir el control y la dirección de equipos de trabajo, porque muchos empiezan solos siendo sus propios jefes. Y empiezan solo, en verdad. Mira, hemos hablado varias veces que el tejido empresarial en Colombia, el 90% de las compañías son pequeñas y medianas empresas, o micros, pequeñas y medianas. Y una empresa micro y pequeña tiene en principio poca gente, como dices tú, el dueño hace todo, es el que cobra, es el que vende, es el que paga, en fin. Pero lo malo de eso, o digamos lo malo no, la oportunidad de mejora está en que cuando vas creciendo no te conviertas en un self-made man o self-made woman que digas, si yo lo he hecho así, a mí nadie me viene a echar cuento. Porque ese discurso se cae muy rápido cuando hay tanta competencia y cuando hay tantas posibilidades de variar de una compañía pequeña a otra, la gente, me refiero. El mejor consejo es, paralelamente a lo que estás haciendo, debes formarte en desarrollo de tu empresa, en liderazgo, en trabajo en equipo, en filosofía, en el concepto del ser humano, en el concepto del ser. Hay que formarse obligatoriamente. Si no, termina siendo un autoritario de miedo.
Bueno, para ir cerrando, Johnny, hablemos, bueno, ahora que hablas de formación permanente, recomendaciones, libros que sirvan para este propósito. Hombre, tantos, pero por ejemplo, aquí tengo uno que habla sobre liderazgo y el libro se llama El desafío del liderazgo, se llama el libro, pero también quiero recomendar un libro que se llama El vivero de Alberto Azut. Mm, Ahí van a ver una práctica real de lo que fue una persona creando una compañía con exigencia, pero con humanidad. Y en el libro El desafío del liderazgo van a ver también lo relevante que hay que hacer como líder en términos del desarrollo de una compañía, pequeña o grande. Y hay otro que me parece espectacular que se llama El poder frente a la fuerza. El poder frente a la fuerza. Sí, Está El bueno. poder frente a la fuerza. Es un tremendo libro también. El poder frente a la fuerza, el desafío del liderazgo y el Y El tercero. vivero de Alberto Azut. Ok, entonces ahí tenemos 3 libros, 3 referencias, si queremos seguir fortaleciendo y formando nuestras capacidades de liderazgo. Totalmente. Ahí la pregunta es para los tardeadores y es, ¿cómo te evalúas tú como jefe? ¿Estás dentro del autoritarismo o estás dentro de la exigencia más humanidad? Bueno, y eso es como una pregunta para la vida, Johnny. Eso no es solamente para los que lideran empresas, Es cierto. ¿cierto? Sí, porque Eso es para cualquier escenario, incluso para los colaboradores en cualquier, digamos, espacio, en el espacio en el que se desempeñen, pero también para los espacios familiares, con amigos, padres de familia, por padres de ejemplo, familia. ¿cómo estás educando a tu hijo o a Exacto. tu hija? ¿Construyes consenso o eres autoritario 100%? Yo también recomiendo mucho, ¿sabes qué? Que no lo había tenido en el radar ahorita que me preguntaste y que yo tuve esa experiencia, es de estar en asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, que son voluntariados. Cuando tú te metes a un voluntariado tipo Rotarac, tipo Club de Leones, tipo cualquier voluntariado en una iglesia, en fin, y empiezas a escalar posiciones de liderazgo dentro de ese voluntariado o como miembro del voluntariado, te das cuenta de la relevancia de construir consensos y de llegar a acuerdos y construir sobre el otro, porque ahí no puedes obligar a nadie. Es decir, ahí alguien llega y te dice a ti, Lina, mira, ve, tú tienes que hacer esto porque yo soy el líder de este movimiento y lo tienes que hacer de esta manera. Y tú dices, no, pero a mí no me gusta. O sea, pienso de esta otra, no, Lina, esas son las Es reglas. así. Entonces tú dices, hasta luego. De ahí no perdiste nada. ¿Ves? Pero la otra persona perdió a alguien que potencialmente pudiera haber hecho mucho por esa organización. Entonces, estar en organizaciones voluntarias también fortalece el carácter de un buen líder. Qué bien, Johnny. Gracias de verdad por compartir tus conocimientos. Y bueno, ya saben, hay 3 referencias, 3 libros para que podamos formarnos, aprender y construir un buen liderazgo. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Lina. Un abrazo.